Ingeniero Leonardo Escobar, un placer saludarlo. Bienvenido para OQ Televisión, Canal 35. Señal abierta para 6 cantones de la provincia de Los Ríos y 4 plataformas para el Ecuador y el mundo entero. Bienvenido y gracias por su puntualidad, su tiempo y su confianza. Muy amable, don Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias por saludar no solamente a la provincia de Los Ríos, riqueza verde, hídrica, campesina, académica, económica y sobre todo ejemplo de agricultores para el país. Muchas gracias, don Raúl Arcos, por invitarme. En su experiencia, usted fue ya ministro en la época de Lucio Gutiérrez y conoce la problemática que tiene el agricultor ecuatoriano, y no solamente el agricultor, sino también la parte pecuaria. Más allá de aquello, usted es agricultor por excelencia, un hombre de empresa. ¿Cuáles son en todo caso la aplicación o qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el sector político de manera preferente para cambiar las cosas? Porque en realidad al momento tenemos problemas de muy serios. Por ejemplo, el problema del arroz, que hoy al mediodía pues era realmente un problema muy serio en la provincia del Guayas, donde agricultores ya cansados y desesperados más que todo salieron a la carretera principal para manifestar su disconformidad y protestar enérgicamente por los precios que están por los suelos. En ese rubro, primero, ¿qué deberíamos hacer? Ya, Raúl, nunca jamás estaré con los paros. Usted bien me lo ha dicho, soy hombre de empresa privada, un hombre que ha hecho el quehacer deportivo y ha aprendido el fair play, el juego limpio, para practicarlo en la política. Tampoco voy a negar que he hecho política positiva como la quieren todos los ecuatorianos. Pero usted dijo una palabra importante: desesperados. Arroceros están desesperados porque no se puede hablar de una agricultura general. Hay la agricultura de alimentación, que es el arroz, la papa, la zanahoria, la cebolla. No suenan ellos porque las papas son productores de 20.000 hectáreas, el arroz son productores de cerca de 400.000 hectáreas. El volumen de venta del arroz no equipara a las 180.000 declaradas o 200.000 hectáreas de banano, que representan 3.600 millones. Bien, usted especifica. ¿Qué hacemos con el arroz? Lo que se ha hecho. Un ejemplo claro: el doctor Carlos Julio Emanuel Morán, gerente de la empresa Mercedes-Benz y Toyota, hizo un trueque con Alemania. Trajo camiones de Alemania y pagaron con alimentos porque había exceso y estaba a un precio ofertable, y pagaron con banano orito de la Maná, de la provincia de Cotopaxi, al lado de ustedes, con plátano del cantón El Carmen, al lado de ustedes, y con banano de la provincia de Los Ríos. Le estoy dando ejemplos claros. El señor Luis Novoa, décadas atrás, hizo trueque con la famosa Yugoslavia del mariscal Tito. Compró la flota bananera entregando banano, arroz y otros productos. No nos vayamos lejos. El gobierno del presidente Gutiérrez, trajimos la uria de Japón. Era yo ministro. Entregamos a $10, entre esos a Procico, Asociación de Productores de Ciclo Corto. Ejemplo claro. Por otro lado, usted lo va a comprender fácilmente, Raúl. Fuerzas Armadas tiene 70.000 personas. Policía tiene 60.000 personas. Presos, PPL, personas privadas de libertad, 45.000 personas según censo carcelario. Hospitales, instituciones del Estado, entre ministerios, entre asamblea, entre consejos de la judicatura, entre el gobierno seccionales, municipales, provinciales, 800 y pico, 14 juntas parroquiales, tienen que adquirir alimentos obligados. El Estado se los tiene que dar. No es que ponen de su plata, el Estado se los da. ¿Por qué no comprar el arroz en Montalvo, de la provincia de Los Ríos? ¿Por qué no comprar el arroz en Mocache? ¿Por qué no comprar el arroz en el Plan América, Santa Lucía y Palestina? Directamente. Ejemplo, se hizo eso en la bolsa de productos con testigos. Todos viven: Walter Poveda, Patricio Viteri,
ingeniero Milton Andrade, ingeniero Víctor Ahón, que fue uno de los grandes líderes y presidente de Aprocico. O sea, soluciones tiene. Lo que pasa que no quieren acogerlas. Yo diría que el presidente Lasso ha llamado al encuentro y a mí me da la impresión de que le estaban ocultando la problemática, le estaban ocultando. Un presidente, yo he estado cerca del presidente de la República, tiene que preocuparse de todo lo macro. Para eso tienen los fusibles, los ministros. Seguramente ahí hubo un no entendimiento, un no diálogo. Ahora, en tales circunstancias, si nosotros descuidamos el agro de manera preferente, vamos a tener serios problemas porque somos deficitarios de algunos productos. No todo el Ecuador produce, excepto obviamente como lo que manifestó usted, el cacao, el arroz también, pero el maíz no. Y hay otros productos también que se suman. Sin embargo, da la impresión de que no hay una política de Estado, pero política, don Leonardo, para que todos asumamos esa responsabilidad y podamos obedecer a lo que es ley de la República y que está consagrada en la Carta Magna. Sí, la seguridad y soberanía alimentaria. Son dos agriculturas diferentes, paralelas, porque nunca se llegan a unir, pero tienen siempre un rumbo. La agricultura de exportación, la donde el banano da 3.600 millones, el camarón 3.600, las flores 700, la balsa, que en 3 años ha subido de 400 a 700 millones, el brócoli ha subido 80 millones, 15 productos de exportación, 15 hacen 15.500 millones de exportación. Mire qué rico es el Ecuador, 15 productos. La seguridad alimentaria la producen 2.800.000 personas que trabajan en el campo, que usted ni yo los conocemos, son invisibles. Según el último censo agropecuario del año 2000, tenemos 842.000 UPA. ¿Qué son las UPA? Unidades productivas agropecuarias arriba de la media hectárea. Tenemos cerca de 400.000 UPA de media hectárea, don Raúl. ¿Qué significa? Que esos agricultores, al no orientarlos, al no darles créditos blandos, al no darles semilla, pero una semilla productiva, ¿qué ocurre? Ocurre lo que usted tiene y le voy a dar con ejemplo. En Durán viven 500.000 personas. Cuando usted entra a Guayaquil, por la entrada de la perimetral, tiene la ladrillera, Monte Sinaí y la entrada de la 8. Según el censo municipal acá en Guayaquil, ahí hay 800.000 personas. Y 500.000 de Durán, usted tiene 1.300.000 personas venidas del campo. Eso significa que hemos perdido 1.300.000 hectáreas si ponemos a una persona por hectárea. Y le voy a explicar con cifras. El café tenía 553.000 hectáreas sembradas. Exportábamos 2.200.000 sacos de café de 60 kilos. Hoy tenemos 50.000 hectáreas e importamos de Vietnam 1.200.000 sacos. Ahí tiene usted 500.000 hectáreas perdidas. Esas 500.000 personas están asentadas en los barrios de Guayaquil y Durán, sin contar las invasiones de Quevedo, sin contar las invasiones de Quito, Cuenca, Puerto Viejo. ¿Y por qué? ¿Por qué invaden? Porque no se atiende al campesino. Usted lo dijo, yo soy empresario agropecuario en Balsar, asentado 40 años. Yo he tenido créditos en el Banco Fomento, con enormes dificultades. Créame que insistiendo y persistiendo, cancelé mi último crédito hace 5 años, cerca de $360.000. Tuve que vender parte de la hacienda, una hacienda de mango. O sea, doy ejemplos claros, porque ya no se podía resistir. Entonces, uno busca paz. Cuando se está en la década de 4 décadas, 40 años, el hombre es de mucho riesgo. Cuando nos salen los cabellos blancos,
queremos paz, seguridad. Eso es lo que queremos para el campesino. Y en el gobierno del encuentro, yo espero que el señor presidente Lasso, lo que ofreció en agricultura, sé que lo va a cumplir, porque tiene todo para ser buen presidente, todo. Ganó, hombre de finanzas, hombre de empresas, una gran familia, primera dama, que hace muchos años el país no tenía una primera dama, reúne las condiciones que no están escritas ni en la Constitución ni en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué es lo que debe buscar él? Seguramente un legado para su familia y para el país, como Galo Plaza Lasso, que dijo en 1947 en su campaña, Ecuador será agropecuario. Y lo es, lo es. Ahora, pero sin embargo de aquello, ya el FUD y otras organizaciones políticas laborales y no laborales, sino más bien que en todos los gobiernos aparecen con la disconformidad que es propio en etapa de democracia, o en democracia se permite todo. Da la impresión de que no estamos de acuerdo con nada y comienzan las protestas. Y esto perturba en todo caso el real o el proceso que tiene el presidente Lasso de llegar e inyectar capitales, porque primero lo que hizo controlar la pandemia, lo hizo, lo logró, como usted dice, felicitaciones. Ahora se viene lo más difícil, reactivar la economía. ¿En base a qué? No de ser a lo mejor el petróleo, sino que la base fundamental o el nervio motor de la economía nacional es precisamente la agricultura. Pero, ¿cuáles son las armas con las que cuenta, aparte de tener una solvencia moral, una dignidad tal que hacía falta hace mucho tiempo en nuestro país para enrumbar este ingobernable Ecuador, que siendo tan pequeño es tan productivo, sin embargo, no logramos tener un punto de equilibrio, ingeniero Leonardo Escobar? Yo diría que necesitamos tres medidas simultáneas. La una, que es como dijo el médico para ayer, el paciente está en terapia intensiva y es el arroz, la leche y dos productos más, que son masivos. Entre los 5 productos más vendidos en el Ecuador, según datos oficiales del Banco Central, primero es el pan. Está solucionado porque el 95% que compone el pan es trigo y el 95% es importado. El segundo alimento más vendido es el arroz y es el 33% de la dieta de los ecuatorianos. Ahí está uno de los problemas, porque da pena recordar al presidente Lenin. Él decía que comía arroz con 2 huevos y se quedaba tranquilo. Y mire usted el error que ha cometido y le ha dejado una herencia al presidente demasiado inmensa, que estoy convencido que la soluciona aplicando medidas. Entonces, el tercer producto es la gaseosa, el cuarto la leche cruda, que también es un problema en el precio. Yo creo que lo que hizo el gobierno y Mae Montaño de comprarle 1 millón de vasos de leche para los estudiantes, me parece que está bien, pero tiene que hacerlo comprando, abriendo el abanico. No solamente a una industria, sino comprárselo a los productores de la tacunga, a los productores de machachi, a los productores de cayambe. De la misma manera, el arroz, comprar, como les dije, en Plan América, Santurcía, Montalvos, etc. A los gremios, a las asociaciones, en la bolsa de productos, todo debidamente transparente. Eso es para ayer. Para hoy y las próximas semanas tenemos un gran canciller que ha demostrado que tiene agilidad, tiene talento. Tenemos un ministro de la producción que también está demostrando que tiene capacidad. Aprovechar el ministro de Agricultura las relaciones de ellos. ¿Para qué? Para lograr hacer trueque inmediato con Finlandia, con Noruega, con países que yo he investigado y están listos. China no deja salir urea de China. Está previendo cualquier tempestad agropecuaria y por el cambio de clima que no deja salir urea. Y me parece bien desde el punto de vista de los chinos. Pero los países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia tienen insumos agropecuarios, más allá de la urea, insumos químicos, importarlos y pagarle con alimentos. Eso nos lleva 30, 60, 90 días. A la par, en líneas de ferrocarril, el Código Orgánico Integral Agropecuario, que lo lleva adelante el ingeniero Mauro Erazo, presidente del Foro Agropecuario.
el ingeniero Ángel Fienco, el presidente de la Quinta Cámara, ingeniero Fausto Álvarez, y me atrevo, don Raúl, a plantearle que invite un día al doctor Montenegro, doctor en Derecho e ingeniero agrónomo, hombre de 40 años, un puente entre nosotros y la nueva generación, que quiere volver la gente al campo, que no sea gañejo, que solo sea de abuelos, de padres. Estamos viendo la Embajada de México, estamos viendo el retorno de los jóvenes. Pues voltear la mirada al campo, lo dijo el presidente Lasso, es una realidad. Y ahí usted lo acaba de decir, es la fuerza motriz. 2.800.000 personas trabajan en el campo. 3 millones de mujeres viven en el sector rural. Y el saldo, los 12 millones restantes, comen de los campesinos. Don Raúl, usted y yo comemos de los campesinos. Sin ellos no podemos vivir. ¿Usted ha conversado últimamente con el presidente Lasso? ¿Piensa hacerlo? Usted es amigo de todos, usted es una buena persona. Donde quiera que va lo recibimos con cariño, con afecto, porque es un buen ecuatoriano. Leonardo Escobar no solamente en la parte política, sino empresarial y deportiva. Yo vi cuando vino los hermanos Aón, Víctor le gastaba una broma, usted también. Significa que se conocieron allá en sus años mozos en el equipo del Athletic. Entonces hay una consecuencia, ¿no? Hay una amistad, una buena vecindad. ¿Por qué no conversar con el presidente Lasso en un diálogo que será de 1 hora, 2 horas y poderle plantear este asunto? Porque hace falta muchas veces no eliminar, sino evitar como el torero, evitar un poco los mandos medios que son los que se encargan de estropearlo todo, porque no es el presidente de la República como tal, sino más bien aquellos que toman decisiones al paso y luego, obviamente, en un juego de papeles, tratan de vendernos una idea que no es la que necesitamos nosotros. La idea es importante, pero más que todo la aplicación de la ley que debe ser en beneficio de los que nos alimentamos. Y allí está como puntal fundamental la agricultura vista de esa manera. Tengo una enorme amistad con los hermanos Aún, con Víctor, el Toro, que jugaba en Athletic Club, y con muchos amigos de Quevedo, los Chonquí, que juegan en el Banco Central, Efraín López, que fue el técnico, y me permito nombrarlos porque su programa es alegre, es de felicidad, y el deporte va pegado a la vida de todos nosotros, nos enseña disciplina, solidaridad, mancomunidad. No he tenido la oportunidad de conversar con el señor presidente, no he tenido, pero tuve la oportunidad de que me invitaron al Plan América, el ingeniero Julio Carchi, el ingeniero Aitel Solano, el ingeniero Clever Bajaña, el ingeniero Suárez, Jorge Suárez, líder arrocero. Fueron los viceministros, 3 viceministros, fue el ingeniero Riofrío, se presentó como el asesor número 1 de la ministra. Hablaron los arroceros, hablaron los viceministros, me pidieron mi opinión, se las di. Posteriormente me pidieron las opiniones que las redacte, entregado las potenciales posibles soluciones. Luego, la semana pasada, me pidieron a través de, y doy nombres, del presidente del Foro Agropecuario y del presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, una reunión con la ministra. Yo dije que encantado, que eso es la hermandad de los ecuatorianos, que encantado lo hacía. Luego me dijeron en el transcurso del fin de la semana que tenía que ser solamente con los viceministros. Públicamente lo dije a los miembros del Foro Agropecuario que así no se entendía. Que o era con la ministra, pero no eso que convocan a una reunión y luego delegan, lo que ha pasado en todas las mesas técnicas. Entonces, no se ha dado, pero lo he expuesto públicamente, don Raúl, porque creo que la obligación de un ecuatoriano es entender bien claro que si al presidente le va bien, a todos nosotros nos va bien. Si al presidente le va mal, es como el palo encebado, y Ecuador no está para ser así. Recién comienza el gobierno del presidente Lasso, apenas 100 días, 102 días de que estamos conversando. Pero la gente quiere milagros. Sin embargo, no sabemos vivir en democracia. Desde el año 1978-79 con Jaime Roldós, y luego han venido en forma sucesiva presidentes con distinta suerte, ministros también. Pero parece ser que
no logramos un punto de equilibrio. En ese sentido, con la experiencia que usted lo cobija, mi estimado ingeniero, ¿qué asignatura pendiente tiene la sociedad política con el Ecuador? A ver, el que aprendamos todos a remar hacia adelante. Que la época de campaña pasó. Yo no pertenecía a ningún partido político desde 1992 que me desafilié de mi querido y único partido que he pertenecido, Concentración de Fuerzas Populares, que ya está fenecido bajo la Constitución y las leyes. Por ende, yo no he participado en política, pero en estas últimas elecciones, pero estoy convencido que cuando alguien como el señor presidente llama al encuentro, uno debe aportar. Antes de que llame al encuentro, antes de que gane el 24 de mayo, antes que se posesione, yo ya venía opinando, porque tengo dos pasiones. El deporte, que me retiré con mi amigo entrañable Omar Quintana y Alan Nieto y don Enrique Ponce Luque, me retiré el año 2004. De ahí, tomé una acción en mi vida. ¿Qué hago? Aparte de trabajar en Balsara, ¿qué hago? A dar conferencias, a dictar charlas, a escribir libros. He escrito 7 libros de agricultura. Me he dedicado a recorrer el país. Acabamos de recorrer la provincia de Loja. Incluso un talentoso economista de Los Ríos, el economista Omar Espinales, académico, recorrió conmigo 7 días. Él me daba las gracias a mí porque decía que había aprendido mucho de Papá Café, de los exportadores de café. Yo, en cambio, le agradecía a él el ser un puente con la juventud y la academia y los jóvenes. Es la combinación propia para empatar entre una generación de Ecuador que es de jóvenes, con quienes tenemos errores y aciertos, pero que el balance ante Dios, ante ustedes, los medios de prensa, ante la familia, nos hace sentir feliz para seguir participando. Ahora, existe una sensación generalizada y no es de este servidor. Yo converso con usted, converso con muchas personas representativas, todas, porque el que se sienta a conversar conmigo debe tener un tema pendiente que explicarlo, y eso es importante. Significa entonces que no solamente son empresarios. Pero me preocupa algo. Si en estos 4 años el presidente Guillermo Lasso no logra, no el milagro porque no tiene la varita mágica, pero sí un punto, como quien dice, como para poder entender todos los ecuatorianos, el más común de los ecuatorianos, de poder tener una vida mejor, de alimentarnos mejor, de educar a nuestros hijos, ya lo dijo de nuestros hijos. ¿Cree usted que políticamente luego, en el supuesto no consentido, y estoy invocando al Todopoderoso, porque la cosa le vaya bien en salud, en inteligencia y en apoyo de todos los ecuatorianos que entiendan lo que quiere el presidente, si esto no ocurre, volverán a lo mejor 10, 20, 30, 40, 50 años de pobreza extrema para el Ecuador con un desgobierno total? No estoy citando absolutamente a nadie. Mas, sin embargo, el pueblo que nos ve y nos escucha sabe a qué me refiero. Bueno, Ecuador es un país sumamente rico. Rico en petróleo, rico en minería, rico en su gente. Qué dolor más grande que mire usted que los coyoteros están haciendo plata en esta época. Hemos visto en la televisión el día de hoy, y yo soy concreto, entre Coavisi y el Amazonas. Yo hablo directamente. ¿Por qué? Porque uno tiene que hablar con ejemplos claros. Estamos hablando que alrededor de 100.000 personas de enero acá se han ido del Ecuador y que los han regresado como a 30.000. 30.000 jóvenes. ¿Cuánto cobra cada coyotero? Ahí decía uno, explicaba uno que le quedaba debiendo 8.000 y lo va a intentar. Si nosotros ayudamos a desarrollar esa juventud en el sector agropecuario, este Ecuador rico será compartido entre una clase media y pujante. No digo que la pobreza se elimina, eso es falsear, eso es mentir. Y en el deporte uno aprende el juego limpio. Pero sí vamos a lograr de que, por ejemplo, la provincia de Los Ríos, de que tiene para sembrar todo, de que el Ecuador tiene el 49% de su superficie cultivable y exporta 15.500 millones de dólares. Chile tiene el 3.2% de la superficie cultivable y exporta 65.000 millones.
Perú tiene el 9.6% de la superficie cultivable y con una agenda agropecuaria que dejó el presidente Fujimori llega a los 28.000 millones de dólares. Y él dijo que en 30 años exportarían 30.000. Nosotros no tenemos censo agropecuario hace 21 años, auspiciado por la ONU y la FAO. Los fondos los dan ellos, no lo hemos agilitado. Eso no tiene culpa el presidente. Eso es parte de los funcionarios del Ministerio de Agricultura. No tenemos una agenda agropecuaria. La última que se entregó fue con el ingeniero Ricardo Estrada, presidente de Corpey. Las otras han sido un mamotreto de publicidad, no de agenda. Cuarto, no tenemos créditos blandos inmediatos y yo creo que el presidente en eso sí los va a conseguir. Es materia de él, especialidad en él. Y por otro lado, tenemos que tener insumos baratos. No digo regalados, baratos. Y para eso tienen que moverse los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Más, una semilla. Nosotros tenemos científicos como el doctor Llerena, como el doctor Montaño, como el doctor Víctor Hugo Mite. Tenemos un INIA que está casi abandonado. Recurrir a un consejo científico agropecuario, que pueden ser 7, 9 científicos ecuatorianos, donde vamos a obtener las mejores semillas, los mejores productos de insumos orgánicos para producir con un medio ambiente amigable, con una juventud que la extrañamos, que no queremos que abandone el país. Entonces, con esto es la frase del fútbol. Sí se puede, don Raúl, sí se puede. Claro que sí. Mas, sin embargo, las inversiones hechas, por ejemplo, acá en INIAP, hay una planta de color verde como la que lo construyó, que es una alianza estratégica con Cuba, si mal no recuerdo. Y ahí duerme el sueño de los justos. Nadie inclusive se atreve a tomar una fotografía. Algún día yo ingresé con un dron y pude tomar la majestuosidad de esa obra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay dinero para ponerlo a la orden o para invertir en investigación científica a través del INIAP, que es el único ente que tenemos de investigación agropecuaria, o pecuaria, perdón, de manera preferente. ¿Hacia dónde vamos? El año pasado solamente se sacó una variedad en maíz, el 554, que como tengo una amistad cercana con ellos, pude estar presente en el lanzamiento y también en el manejo del cultivo. Les decía el otro día, en los 40 años que vengo acompañando a los agricultores, no ha sido solamente en reuniones como esta, o en consejos consultivos, sino yendo al campo a efectivamente mirar. El cacao está abandonado, es un precio bajo. El café ni se diga por aquí, por esta zona. De tal manera que hay que trabajar y fuerte, pidiéndole de manera clamorosa al presidente Guillermo Lasso de que mire con ojos de piedad hacia la agricultura y principalmente a INIAP, como usted ya lo dijo, prácticamente está en soletas. No es el anterior, cuando aquí llegaban permanentemente científicos norteamericanos, alemanes, suecos y de otros países también. Ah, por supuesto, también los cercanos, los brasileños, para hablar de cacao, que ellos son una potencia dentro de ese rubro. Ahora muy escasamente. De tal manera que con todo esto, yo le hago una pregunta. Si le propusieran a usted ser ministro en los actuales momentos, en honor a Dios, y dígame, ¿usted aceptaría? Su respuesta es una pregunta directa, frontal, respetuosa, pero la cual merece mucho respeto al señor presidente. Por ende, no me toca a mí contestar. También le debo decir algo muy claro, y lo digo, fíjese, primera vez que me hacen esa pregunta, y no la eludo. El que se siente con ánimo de servir a su país debe decirlo frontalmente: tengo el ánimo, pero la decisión es exclusivamente del señor presidente. Y yo en eso soy respetuoso. Los años en el quehacer político me han enseñado que mientras más respeto hay, mucho mejor para todos. Con los hermanos Ahón me conozco 40 años y qué respeto que hemos tenido. Con César Herrera, con el doctor Edgar Andrade, gloria del deporte y de Ventana, le estoy dando nombre. Debo contarle algo, don Raúl. Uno de mis primeros productos
yo tenía a duras penas 29 añitos, le vendía Procisco a don Antenor Avilés, que usted lo debe conocer, ¿Cómo el no? fundador de Aprosisco, y instalé el primer sistema de riego de pivote central en la isla de Bejucal, provincia de Los Ríos, en San Juan de Pueblo Viejo, de un hacendado que me enseñó mucho, don Manuel Galesio Macías. Sembramos con el ingeniero Piana Bruno, sembramos sorgo. Fíjese usted que ya no se siembra sorgo casi en Ecuador. Tecnificado, con el riego más de punta en el mundo. Y le estoy hablando el año 78. Producto de eso, incluso le tengo fotos, les puedo enviar, cuando el señor Carlos Plaza Lazo es presidente de la República, va a inaugurar el sistema de riego y se queda enamorado del sistema de riego un hombre que había sido presidente de la República, secretario general de la OEA, y me dice, oiga Leonardo, quiero que vaya usted a mi hacienda, me tecnifique y me ponga ese sistema de riego que trae usted de Nebraska. Señor presidente, le dije yo, no me diga presidente, yo ya no soy presidente. Don Galo, tampoco me diga don Galo, dígame Galo. Qué sencillez de este personaje en la historia política agropecuaria del Ecuador. Fui y le instalé el sistema de riego con 30 años a semejante personalidad agropolítica que nos ayudó mucho. Por lo tanto, lo que es el objetivo, el fondo, usted lo ha dicho, los ecuatorianos tenemos que unirnos. Ese juego, el palo y cebado que usted decía de la democracia de la época de Roldós, que se han tumbado presidentes, vicepresidentes, a ministros se los ha hecho caer, fallar, eso no juega conmigo. Yo aprendí el fair play, el juego limpio. Incluso le voy a contar hasta una anécdota que no viene al caso, y no es presunción. El Comité Olímpico Ecuatoriano y el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional da un premio cada 100 años al mejor dirigente deportivo de la historia desde la fundación. El Comité Olímpico se funda ya por 1892 y en 1997, entre varios dirigentes, escoge el presidente Samaranch a Leonardo Escobar por el fair play y el juego limpio que ha tenido. El próximo trofeo olímpico hay que esperar 100 años a partir de 1997. Quiere decir que en el 2097 se ganará ese premio, ese dirigente olímpico deportivo. Estamos en 2021, faltan 70 y pico de años, o sea que ni siquiera ha nacido. Mire usted ese galardón que he tenido yo del fair play. Por eso le digo, yo debo respetar las decisiones de un señor presidente, pero también las puedo exponer como usted ha tenido la gentileza, Raúl, de pedirme que las exponga. Soluciones hay, las que le he dicho, las tres, de paciente cuidado intensivo, de negociaciones inmediatas con países amigos y el Código Orgánico Integral Agropecuario. Y la academia. Usted conoce en la provincia de Los Ríos las universidades que hay, conoce las de Guayaquil, conoce las del país. La academia perdió relación con el campo. Estamos hablando de las facultades agropecuarias. Los chicos no van al campo. Estudian porque tienen una ilusión, necesitan un cartón, una profesión, pero no se compaginan con el campo. Hacer un gran congreso de las academias agropecuarias e invitarlos que vayan con los GAC municipales. Conocí una concejal de Quevedo que está en la planificación de huertos familiares. Eso hay que multiplicarlo en los 221 cantones, en las 800 y pico juntas parroquiales, en los consejos provinciales. Es más, si quieren ser reelegidos los funcionarios de elección popular, eso tienen que hacer, porque el campo es vida, el campo es voto, si quieren entender de otra forma.